¿Dónde colocas tu mirada en los momentos difíciles? Bueno, nuestra mirada tiene que estar colocada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con ir revisando en las Escrituras cada vez que aparecen estas dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Estas dos palabras, pero Dios, ¿no es cierto? Son dos palabras que lo cambian cualquier tipo de escenario. Y habíamos visto en las anteriores oportunidades, ¿no es cierto?, donde aparece esta palabra. En Efesios capítulo 2 vemos cómo Dios interviene en salvación, pero Dios. También habíamos visto en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 20, cómo Dios interviene en sus temores, transformando su vida de un hombre temeroso, de un hombre lleno de miedos, en un hombre de fe, en el Padre de la fe. Luego vimos la vida de Jacob, cómo Dios interviene en su vida, una vida llena de engaños y de trampas, transformando la vida de Jacob, ese tramposo engañador, le transformaría en Israel. Y también vimos cómo Dios intervino en el libro de Génesis, capítulo 45, en la vida de José. Intervino en medio del odio, el rechazo de su familia y las injusticias que había vivido en Egipto. Le saca de la cárcel y le eleva hasta el segundo lugar luego de Faraón, siendo gobernador de Egipto. Pero Dios, dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Pero hoy vamos a seguir buscando esta frase a lo largo de las Escrituras y vamos a entrar en un nuevo escenario donde aparece esta frase, pero Dios. Yo quisiera que ustedes puedan ver esta imagen, esta ilustración. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿En qué situación sería esta ilustración nos ubica a nosotros? ¿Cuál sería el próximo escenario donde va a aparecer esta frase, estas palabras poderosas, estas dos palabras, pero Dios? Si puedes abrir tu micrófono y puedes decir, compartir, ¿cuál sería este escenario? ¿Dónde nos encontramos? Éxodo. El libro de Éxodo, muy bien. Está por ahí cerca. En el desierto. Muy bien, está en el desierto. ¿Y quién está en el desierto? El pueblo de Israel, es que cogiendo maná. Bien, Eves, el pueblo de Israel en el desierto. Y si ven todo eso blanco que ven ahí en medio de la arena del desierto, el maná, ¿verdad? Increíble, ¿no? Como cada día Dios les alimentaba. Muy bien, vamos, les invito al escenario de Deuteronomio. Ya el pueblo de Israel estuvo 38 años en el desierto. La mayoría de la generación, de la gente que había visto, ¿no es cierto?, que había experimentado la esclavitud, la mayoría de la generación contemporánea de Moisés había fallecido. Solo Moisés está vivo de la antigua generación. Toda la gente que usted ve ahí del pueblo son una generación que nació en el desierto. Ellos no fueron esclavos, ellos ni siquiera conocieron Egipto. Ellos no fueron testigos de cómo Dios intervino a través de las plagas. Ellos no conocieron la Pascua, ellos no pasaron por el medio del Mar Muerto. Ahora, Deuteronomio, el quinto libro, el último libro, algunos piensan que son los 40 últimos días de Moisés, otros estudiosos de la Biblia hablan que son sus últimos 2 meses de vida. Y ahí encontramos los diferentes discursos de Moisés hablando a la nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra prometida. ¿Dónde se encuentra Israel? Se encuentra muy cerca del Jordán, al este del Jordán. Están muy próximos a pasar a conquistar
la tierra prometida a la altura de Jericó, y ahí se encuentra, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Deuteronomio, deutero significa repetición, y nomio de nomos, que significa ley. Moisés va a repetirle la ley. Todo lo que está expresado en Éxodo va a ser una repetición de la ley. Ok, vamos a avanzar. Y en esta quinta oportunidad vamos a ver cómo Dios, ¿no es cierto?, cómo Moisés le recuerda a esta nueva generación, cómo Dios intervino liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahí en Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo 21 encontramos nuevamente esta frase, estas dos palabras, pero Dios. Dice en la nueva versión internacional, Deuteronomio capítulo 6, versículo 21, le responderás en Egipto, nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor, pero Dios, la palabra Señor ahí es Adonai, pero el Señor, pero Dios nos sacó de allá, de Egipto, con gran despliegue de fuerza. A esta nueva generación, Moisés les iba a recordar algo que ellos no atestiguaron, algo que ellos no vivieron, pero algo que fue real. Cómo el Señor les había sacado al pueblo de Israel de Egipto con despliegue de gran fuerza. Fue el Señor, fue Dios, pero Dios hizo eso. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, es el que vamos a revisar el día de hoy. Voy a pedir al hermano Colón Carles, si puede leer esos versículos que aparecen en pantalla, hermano Colón. Si puede accionar el micrófono y lee el pasaje. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchas gracias, hermano Colón Carles. Y ahí les dice a esta nueva generación Moisés, él sabe que muy pronto va a morir. Le quedan días de vida, ¿no es cierto? Y él dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Ellos están pronto a tomar la tierra prometida. Versículo 2 dice, tienes que temer a Jehová tu Dios, tienes que guardar sus estatutos y sus mandamientos. Tú, tu hijo, el hijo de tus hijos, para que tus días sean prolongados. Muy bien, vamos a seguir. Los próximos versículos voy a pedir a la hermana Débora, si puede, hermana Débora Guardia, leer el versículo 4 hasta el 9. Tiene que accionar su micrófono. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, tu puerta.
Muchas gracias, hermana Débora. Miren ahí, el versículo 4 dice, oye Israel. Esto es conocido, estos versículos, como el Shema. ¿Y sabe qué significa Shema? La primera palabra que aparece ahí en el versículo 4, oye, es la palabra Shema. Y la palabra Shema significa presta atención, escucha, pero también significa obedece. Es no solamente si escuchar una instrucción o una enseñanza, Shema significa obedecerla. Y comienza el versículo 4, dice, Shema Israel, dice, escucha, presta atención y obedece. Jehová nuestro Dios, uno es. Y el pilar, ¿no es cierto?, de la enseñanza de los mandamientos de Dios es el monoteísmo. Hay un solo Dios. Pero también el versículo 5 dice que a ese solo Dios debemos amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y no solamente es amar, el mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, pero también es transmitir esto a los hijos. Dice el versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Moisés, muy pronto a morir, él sabe que va a morir, él sabe que no va a entrar a la tierra prometida, pero él le dice a la nueva generación que el secreto es la fidelidad a Dios, el amor a Dios, el repetir sus mandamientos a la próxima generación, a los hijos, a los nietos, la fidelidad a Dios. Pero sigamos, versículos 10 y 12, voy a pedir a la hermana Mari Caballero si puede ayudarnos leyendo estos versículos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Gracias, hermana Mari. Y continúa Moisés y dice en el versículo 12, cuídate, le dice a la nueva generación en el desierto, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a continuar, voy a pedir al hermano Gino, si él puede leer el versículo, Gino Barrios, del versículo 20 al 24. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Muchas gracias, hermano Gino. Y ahí en el versículo 20, Moisés dice a esta nueva generación en el desierto, pronto a conquistar la tierra prometida, si tu hijo te preguntare qué significan los testimonios y esos estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Entonces el versículo 21 dice, tienes que recordar a tus hijos y a la próxima generación que nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, éramos esclavos. Y tienes que recordarle a la próxima generación que Dios nos sacó de Egipto con manos poderosas. Y ese versículo 21 en la NBI dice, pero el Señor nos sacó de Egipto con manos poderosas. Miren,
Algo muy importante que Moisés le dice a las nuevas generaciones, que no deben olvidar el pasado. Deuteronomio 6:21, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos años fueron esclavos los judíos, los israelitas en Egipto? ¿Cuántos años? 400, ¿no? Muy bien, Diego. Está filoso, Diego. Ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Éxodo capítulo 12, verso 40. Ahora la pregunta es, en este pasaje de Éxodo 12, 40 nos dice que los años que ellos habitaron en Egipto, desde que Israel, el papá de José, fue llamado para trasladar a toda su familia a Egipto. Cuando entró Israel, el antiguo Jacob, Israel, a Egipto, hasta la salida, ¿no es cierto?, conducido por Moisés, pasaron 430 años, pero de esos 430 años, ¿cuántos años fueron realmente de esclavitud? Porque hubo muchos años donde José era el segundo después de Faraón y toda su familia, Israel y sus otros hermanos de José vivieron muy bien en la tierra de Gosén, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de esos 430 años fueron realmente esclavos? Bueno, hay otro pasaje, y este pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 13. Dios le anticipa a Abraham lo que iba a suceder en el futuro. Y en esta profecía, en esta anticipación, Dios le dice a Abraham, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Miren ahí, dice 400 años. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto por 400 años. Y uno no puede dimensionar lo que sufrió el pueblo de Israel en esos 400 años de esclavitud. Fue el peor genocidio, el peor holocausto de la nación de Israel en la historia humana. Israel estuvo esclavo 70 años en Babilonia, pero fueron 70 años. Aquí en Egipto fueron 400 años. Para dimensionar esos 400 años, podemos echar un vistazo atrás a la historia reciente de Israel. ¿Se recuerdan en la Segunda Guerra Mundial? Con la decisión final, o sea, el tratamiento de exterminar a la nación judía por el régimen nazi. Lo primero que se hizo fue identificar a los judíos que se les obligó a colocarse la estrella amarilla. Se los identificó, se les hizo un boicot. Nadie le compraba a los negocios judíos, y en la noche de los cristales rotos, donde vandalizaron a los negocios, a los comercios judíos. No solamente eso, después más adelante les sacaron de sus hogares, de su pertenencia, le quitaron absolutamente todo y los mandaron a vivir a los guetos, a los peores lugares a las afueras de la ciudad. Les confiscaron sus negocios, les confiscaron sus casas, pero no solamente eso, más adelante los llevaron a los campos de concentración. Y miren, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esta entrada? ¿Cuál de los campos de concentración es este que está acá? Que aparece esa leyenda, esa famosa leyenda en idioma alemán.
quizás el peor campo de exterminio que estaba en Polonia, Auschwitz, ¿no es cierto? Y yo quiero preguntarle, ¿alguno de ustedes ha leído o se recuerda qué significa esa frase en alemán en la puerta de Auschwitz, Arbeit macht frei? Quizás está mal pronunciado, yo no sé alemán. Sí. Pastor, creo que significa el trabajo te hará libre. Muy bien, Diego. La traducción, el trabajo libera. Eso pusieron sarcásticamente en la puerta. Vas a ser libre trabajando como esclavo. ¿Sabe que cuando Moisés se presentó con Aarón delante del faraón, ¿sabe cómo respondió faraón? Denle más trabajo, están ociosos. Ya no le den paja, que ellos la recojan. En otras palabras, como que el faraón del tiempo de Moisés le decía, ¿sabe qué? El trabajo les va a liberar. Trabajen como esclavos. 400 años trabajando como esclavos. Esta es otra imagen, ¿no es cierto?, del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Niños en los campos de concentración. ¿Te imaginas esos niños judíos viendo a sus padres esclavos, a su madre esclava, cómo vivían, cómo los maltrataban? De hecho, comienza el libro de Éxodo diciendo de que había una orden de exterminar a los varones judíos. A las parteras las mandaban que prácticamente maten a las criaturas, los varones. Fue tremendo esos 400 años. Otra imagen, ¿no es cierto?, del sufrimiento judío en el holocausto nazi. No lo pasaron bien, Israel no lo pasó bien esos 400 años. Miren, hay cantidad de imágenes, tú no tienes idea cuántas tuve que desechar para que no sean tan violentas y tan duras. Puse las imágenes más suaves. Ejecuciones. En esos 400 años, cantidad de judíos que murieron bajo el látigo, bajo la crueldad de los egipcios. 400 años. Si el genocidio, si el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial fueron 5 años y murieron 6 millones de judíos, ¿te imaginas lo que fueron los 400 años de esclavitud en Egipto? Otra imagen triste de la Segunda Guerra Mundial, una niña judía en Ámsterdam fue tomada prisionera y llevada al campo de concentración con su familia, ¿no? ¿Se recuerdan el nombre de ella? Muy conocido. Llegó a ser conocida luego de su muerte por un famoso diario, ¿no es cierto? El diario de Ana Frank, ¿no es cierto? Y también conocen esta imagen que está acá. ¿Se recuerdan? Otra sobreviviente, ella sí fue sobreviviente. Ana Frank murió en un campo de concentración, pero esta última imagen, ¿se recuerda de quién es? Corrie ten Boom. Amén. Corrie ten Boom, ¿no es cierto? Su hermana Betsy murió en un campo de concentración y ella fue sobreviviente. Ahora, esto es un pequeño pantallazo, ¿no?, de la crueldad del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿te imaginas lo que fue el más grande holocausto de la historia? Fueron los 400 años de esclavitud. 400 años. Y Moisés les dice a ellos, ¿no es cierto?, a la nueva generación que no experimentó eso, que no vio eso, que nació en el desierto, nunca te olvides que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te sacó. Esta nueva generación no había experimentado las 10 plagas, ¿no es cierto? Desde la primera, cada una de las 10 plagas fue el juicio de Dios hacia una deidad egipcia. El río Nilo era considerado como un dios y fue un juicio transformar todas las aguas de Egipto y el río Nilo en sangre. Hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos y la muerte del primogénito de Faraón, que era considerado, Faraón y su hijo era considerado como una deidad encarnada. Pero también tenían que recordarle no solamente a la nueva generación de la poderosa
intervención de Dios en fuerza, ¿no es cierto? Sino también la Pascua, pasar por alto, Passover. Dios pasó, el ángel de la muerte pasó por alto a los hogares judíos porque pintaron en los dinteles y en los postes de las puertas la sangre del cordero. Pero también recordar el cruce del Mar Rojo, Dios abrió el mar, ¿no es cierto? Y los padres de esta generación pasaron por el Mar Rojo. Volvamos, estamos ahí en el desierto. Esta es una nueva generación. Y Moisés le dice en Deuteronomio, nunca te olvides que éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Y realmente esto es lo que tenía que recordar el pueblo, ¿no? Dios nos libertó de Egipto, no lo vi, pero Dios nos libertó de Egipto. ¿No es cierto? La Pascua recuerda la liberación. Dios nos alimenta a través del maná diario. Fuimos esclavos, pero Dios nos libertó. Es lo que el pueblo tenía que recordar. Dios nos envía el maná. Nunca te olvides. Pregunta, ¿alguien, no sé si conoce esta imagen, de qué se trata, qué es esto? Esto es en Israel, esto es en Jerusalén. Les comparto, es muy conocido, se llama el Museo de la Memoria. Y están miles de fotos de personas que murieron en los campos de concentración. Se llama Museo de la Memoria, ¿sabe por qué? Porque los seres humanos nos olvidamos. Y la única forma de no repetir el pasado es recordarlo. Recordarlo. Y lo que Moisés en Deuteronomio hace a la nueva generación es como si fuera un museo de la memoria, ¿no? Recordarle lo que fue Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es repetirle la ley. Ahora, ¿qué enseñanza sacamos nosotros con esta palabra, no? Yo creo que lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de esta historia es que nunca, nunca olvides de quién te rescató. Nunca te olvides quién te rescató. Nunca te olvides quién te salvó. Nunca te olvides cómo Dios te rescató, cómo Dios te salvó. Es muy importante. La fidelidad a Dios está ligado a nunca olvidarse que Dios me rescató. Y es lo que Moisés está diciendo al pueblo de Israel allí en Deuteronomio. Moisés le recuerda, pero Dios intervino en Egipto, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Muy bien. Entonces vimos cómo en Deuteronomio 6:21 vemos que Moisés relata a la nueva generación, les recuerda cómo Dios intervino, liberando de la esclavitud a la nación de Egipto. Vamos a avanzar un episodio más en la historia bíblica y saltamos de Deuteronomio y avanzamos a otro escenario donde aparecerá esta frase, pero Dios, dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Entonces, ¿se recuerdan esta historia? Si pueden abrir su micrófono y compartir. ¿Qué escenario es este? Gedeón. Muy bien, ¿y qué libro de la Biblia nos remonta a la historia de Gedeón? Jueces. El libro de Jueces. Muy bien, entonces vamos a saltar en la historia bíblica. Dios no ha dejado de intervenir,
pero donde expresamente aparece esta frase, pero Dios, nos lleva desde Deuteronomio a la época de los jueces. Ahora, ¿cómo era la época de los jueces? Esto fue, ¿no es cierto?, una época más o menos de unos 325 años que gobernaron los jueces. Dice Jueces capítulo 17, verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tremendo, ¿no? Y en el capítulo 21, verso 25, casi repetido, solamente cambian un par de palabras, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La época de los jueces, después de la muerte de Josué, después que Josué conquistó la tierra prometida y dividió la tierra, es una de las épocas más oscuras de la historia de Israel, una época de apostasía, una época de pecado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí tenemos un ciclo vicioso de pecado, un ciclo que se repite en todos los capítulos del libro de Jueces. El ciclo de pecado en el libro de los jueces. Todo comienza con el pueblo de Israel volviéndose, dando la espalda a Dios y abrazando a los ídolos de los dioses paganos de las naciones fronterizas. Y este pecado y la idolatría les lleva a ellos a la esclavitud. Y cuando ellos están en esclavitud, entonces claman a Dios, piden perdón a Dios por su pecado, se arrepienten. Dios en su misericordia levanta un juez, como en el caso de Gedeón, vamos a ver en el día de hoy. Y con este juez trae liberación a la nación. Y luego de la liberación, por un tiempo, ellos sirven a Dios en fidelidad, pero luego nuevamente se olvidan de Dios, caen en el pecado de idolatría y repiten nuevamente este ciclo. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cuántas veces Israel pasó por este ciclo en el libro de Jueces? ¿Cuántas veces en el libro de Jueces repitieron este ciclo? Mira ahí. 7 veces en el libro de Jueces la nación de Israel pasó por estos ciclos de pecado. Pero bueno, vamos a ver en esta última historia que vamos a ver hoy, cómo Dios interviene a través de Gedeón. Dios interviene y tiene un mejor plan de liberación. Y eso lo encontramos en Jueces, capítulo 7, y el versículo 4. En la versión NBI dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, ese no irá contigo, ese no irá. Vamos a ver que la estrategia de Dios no siempre suena lógico. El Señor le dice a Gedeón, ¿sabe qué? Hay demasiada gente, pero Señor, los enemigos son 10 veces más numerosos que nosotros. No, demasiada gente. Ya vamos a ver la historia. Pero Dios, ¿cómo Dios va a liberar a su nación? La nación de Israel, de los enemigos. Vamos a ambientarnos a la historia del tiempo de Gedeón. En el tiempo de Gedeón había unas naciones que siempre, periódicamente, en el tiempo de la cosecha, los visitaban para quitarles y arrebatarles todos los animales y los frutos de la tierra. Invadían a la tierra de Israel. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 6. Voy a pedir, entonces, a mi hermano Abraham Quesada,
si puede ayudarnos leyendo estos versículos del 1 al 6. Abraham. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muchas gracias, hermano Abraham. Y aquí encontramos el escenario. Cada año en la época que se recogían los frutos, dice ahí el versículo 1, por 7 años Madián los invadió, ¿no es cierto? Ellos llegaban y tomaban, les atacaban, tomaban todo lo productivo. Ahí dice el versículo 4, ¿no es cierto? Las ovejas, los bueyes, los asnos, no dejaban que comer en Israel. Todo lo que tenía valor se los quitaban y se llevaban por 7 años. También dice el versículo 5, ¿no? Que era una grande multitud como langostas, dice que así subían, ¿no? Iban con sus camellos, que eran innumerables, venían por la tierra para devastarla. De esta manera, Madián, ¿no es cierto?, empobrecía, la nación de Madián empobrecía a Israel. Entonces el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios, libéranos. Vamos a avanzar en la historia, ¿no es cierto? Pero ahí vemos, aquí encontramos, ¿no? Madián, ¿de dónde eran los madianitas? Bueno, ahí está en el mapa, ¿no es cierto? Interesante que el suegro, si uno va hacia atrás en la historia, cuando Moisés huyó de Egipto fue a Madián. Allá conoció al que sería su suegro, Jetro, y allá se casaría en Madián, en el desierto de lo que sería hoy Arabia Saudita, ¿no es cierto? Ahí conocería a Séfora, su esposa, se casaría, tendría hijos. De allá los llamó para libertar Egipto y allá llevó a la nación de Israel, a Madián y a los sectores de Madián. Por ahí está el verdadero monte Sinaí. Entonces ahí está localizado Madián, pero también aparecen los amalecitas, ¿no es cierto? Hicieron una alianza para devastar a Israel. ¿Dónde es Amalek? Bueno, ahí está en el mapa, ¿no es cierto? Los amalecitas o Amalek, un pueblo que siempre tuvo sus diferencias contra el pueblo de Israel. Al sur de los filisteos, ahí está el territorio de Amalek. Ok, vamos a avanzar. Ya vimos la situación, el problema, ¿no es cierto?, de las invasiones, pero vamos a ver cómo Dios va en el capítulo 6, los versículos siguientes, cómo Dios iba a encontrarse con Gedeón. Voy a pedir a Dilenia, si puede ayudarnos, Dilenia, leyendo el versículo 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Muchas gracias, hermana Dilenia. Encontramos ahí el encuentro del ángel de Jehová con Gedeón. Miren, el ángel de Jehová aparece en 4 oportunidades y es el mismo Dios en una presencia preencarnada, la misma presencia de Jesucristo preencarnado, ¿no es cierto? Antes de su encarnación, antes de que el verbo se hiciera carne, la aparición de Jehová. Y dice ahí, aparece el versículo 11 como el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina va a hablar con Gedeón, el mismo Jesucristo preencarnado. El versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció. El versículo 14 dice, mirándole Jehová, o sea, nos damos cuenta que no es un simple ángel, porque dice, mirándole Jehová, y es el mismo personaje. Y el versículo 16 dice, Jehová le dijo, y es el ángel de Jehová, o sea, es Jehová, es Dios. Dios Hijo, preencarnado, ¿no es cierto? Antes de su encarnación. Pero sigue este episodio, continúa, y vamos a ver ahí en el versículo 17 al 24, voy a pedir a la hermana Jenny Adriansen si puede leer el versículo 17 al 24, hermana Jenny, si puede activar su micrófono y leer ese pasaje. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Hasta qué número? Hasta el 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Muchas gracias, hermana Jenny. Y ahí vemos nuevamente en el relato, ¿no es cierto? Se menciona el versículo 21, el ángel de Jehová toca con el báculo la ofrenda. Y ahí se produce una llama, ¿no es cierto? Que consume la carne. El fuego que consume la carne, los panes sin levadura y el caldo. El ángel de Jehová desapareció de su vista en el versículo 21. Al versículo 22, el ángel de Jehová, Señor Jehová, el ángel de Jehová vio a cara. Versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Es el encuentro inolvidable de Gedeón con el ángel de Jehová. Y él se preocupa diciendo, voy a morir. He visto a Dios a través del ángel de Jehová. Pero sigue la historia, ¿no es cierto? No vamos a ver aquí que Gedeón le pidió una prueba, 2 pruebas a través del vellón mojado. Señor, si has hablado realmente conmigo,
que el rocío caiga solo en el vellón y no en la tierra alrededor. Luego pidió la prueba al revés, Señor, que el rocío solamente caiga en la tierra, pero no en el vellón, y Dios le cumple. Pero avanzamos en la historia de Gedeón y vemos que Dios le dice a Gedeón, yo tengo un plan mejor para liberar a la nación de Israel. ¿Y en qué consiste este mejor plan de Dios? En el capítulo 7, vamos a leer ahí el versículo 2 y 3. Voy a pedir a la hermana Isela Barberena si puede ayudarnos leyendo el versículo 2 y 3. Hermana Isela. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Muchas gracias, hermana Isela. ¿Y cuál es el plan de Dios? Dios le dice, Gedeón, es mucha gente. ¿Cómo? Mucha gente, sí. 32,000 personas es mucha gente, sí, es mucha gente. Entonces, Dios le dice a Gedeón, diles a ellos, mira, todo aquel que tenga miedo, vuélvase a su casa. Y es lo que hizo Gedeón, y se devolvieron 22,000, y de los 32,000, que en comparación era ínfimo y era tan poco en comparación con los madianitas y los amalecitas que los superaba 10 veces, 20 veces en número. Dios dice, no, mucha gente, 32,000 hombres no. Que todos los que tengan miedo y temor que se devuelvan, solamente quedan 10,000 hombres. Señor, te puedo aconsejar, mira que militarmente no creo que sea buena idea, nos van a hacer pedazos 10,000, y ellos son 100 veces más. Pero el Señor sigue con la estrategia mejor, ¿no es cierto? Que suena ilógico, ¿no? La estrategia mejor de Dios como que suena ilógico para Gedeón. ¿Y te imaginas? Para la gente habrá pensado, este Gedeón como que tiene un problema mental, ¿no? O que se está agrandando, se cree mucho. Si con 32,000 somos menos, ahora 10,000, es como que está loco Gedeón. ¿Qué habrá pensado la gente, no, en el pueblo de Israel? Pero sigamos la historia, ¿no es cierto? Capítulo 7, versículo 4 hasta el 7. Voy a pedir al hermano Alejandro Brin, si nos puedes ayudar leyendo el pasaje, hermano Alejandro. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente a cada uno a su lugar. Muchas gracias, hermanos Alejandro. Y Dios sigue, dice, no, 10,000 personas, 10,000 hombres es demasiado. En mi estrategia, menos es más. A veces, en la estrategia de Dios, menos es más. Y se quedan con 300 hombres. ¿Te imaginas esos 300 hombres que le habrán visto a Gedeón? Le ha dicho, Gedeón, creo que tienes que consultar, ¿ah? ¿Por qué no hacemos una votación? ¿Tú crees, Gedeón, que con 300, mira el valle, mira las tiendas, mira la cantidad de camellos? Son miles y nosotros 300. Si alguno de ustedes vio la película, ¿se acuerdan los 300 espartanos? ¿Se acuerdan?
Y eso pasó, ¿no es cierto? Cuando estaban los macedonios en el estrecho de las Termópilas, 300 AC, antes de Cristo, ¿no es cierto? Pero ellos fueron los únicos que pudieron reclutar. La diferencia, miles de años atrás, Gedeón tenía 32.000. Y la estrategia de Dios es que quédate solamente con 300. Pero la estrategia de Dios, mucho más glorioso que los 300 en el estrecho de las Termópilas, vamos a ver, que no solamente son los 300 hombres, sino que la estrategia de Dios es un poco diferente a la estrategia humana, ¿no es cierto? 32.000, bajarlo a 10.000 hombres, de los 10.000 bajarlo a 300, pero vamos a ver cómo sigue la estrategia de Dios. Le voy a pedir a Adelina si puede ayudarnos leyendo el versículo 16 al 22, que está en la pantalla. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con té ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quedaron los cántaros que llevaban en sus manos y quebraron, perdón. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda los té y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Muchas gracias, hermana Adelina. Además, Dios dijo, no usen armas. Quizás ellos dijeron, ¿están locos? Somos 300 y no vamos a usar espada, no vamos a usar lanza, no vamos a llevar escudos. ¿Qué vamos a usar? Bueno, usen trompetas y antorchas. ¿No te suena a ti como que la estrategia estaba como un poquito desubicada, ¿no es cierto? Porque si llevas una antorcha, te estás evidenciando dónde estás. Desde el punto de vista humano, poner una antorcha te estás evidenciando dónde estás. Y humanamente hubiera dicho, si no tengo lanza, si no tengo espada, si no tengo, ¿no es cierto?, si no tengo un escudo, estoy evidenciando mi presencia, me van a aniquilar. Y encima dice, usen trompetas, cuernos. Muchas veces Dios tiene un plan mejor y muchas veces el plan de Dios suena como ilógico, ¿no es cierto? Suena como que no tiene sentido el plan de Dios. Humanamente no tiene sentido. Reducir un ejército de 32.000 a 300, quitarle sus armas, quitarle las flechas, los arcos, la espada, la lanza, quitarle los escudos y darle una trompeta y una antorcha, suena ilógico. Pero lo que Dios usó para traer liberación a través de Gedeón a la nación de Israel.
Por eso, terminando ya este tiempo con la palabra, ¿no? Quizá lo que tenemos que pensar es que nunca olvides que aunque suena ilógico, nunca olvides, aunque estás sufriendo, aunque las cosas no van bien, nunca olvides, Dios tiene un plan mejor. Y a veces menos es más. A veces carencia es abundancia. A veces enfermedad es mejor que salud. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No son tiempos fáciles. Estamos viviendo la humanidad en el siglo XXI, los peores momentos de la historia del siglo XXI, quizás. Pandemias que se repliquen cada 100 años, ¿no es cierto? Desde el siglo XIV, el siglo XII, hasta el siglo XXI, cada 100 años. Pero nunca olvides que Dios tiene un plan mejor. No sé cuál sea tu realidad. Yo conozco mi realidad, la realidad de mi familia. Tengo que repetirme todos los días a mí mismo que el plan de Dios es mejor. Es mejor que mi plan. Y el plan de Dios es mejor que tu plan. Por eso, en Jueces 7:4 dice ahí, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlo bajar al agua, y allí lo seleccionaré por ti. Sí, digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, ese no irá contigo, ese no irá. Pero el Señor, y cada vez que el pero Dios o el pero Señor aparece, cambia las realidades. Miren, hemos transitado por 5 escenarios diferentes en la historia bíblica. La primera vez que aparece esta frase, pero Dios, se apareció a Abraham en Génesis capítulo 20, verso 3, y liberó a Abraham de sus temores. La segunda vez que aparece la frase, pero Dios, en Génesis 31, Dios liberó a Jacob de un pasado lleno de trampas y de injusticias. En Génesis 45, pero Dios aparece en la vida de José, librándolo de todo el odio, el desprecio de sus hermanos y de las injusticias que vivió en Egipto. Pero Dios aparece en el escenario de Deuteronomio y le recuerda a través de Moisés a la nueva generación, le recuerda cómo Dios les había liberado de Egipto. Finalmente, vimos en el tiempo de los jueces cómo Dios, a través de Gedeón, Dios les va a librar a la nación de Israel a través de un plan mejor. Vamos a orar, hermanos, y recordemos que solo Dios puede cambiar cualquier problema, cualquier situación, cualquier realidad o sufrimiento en el cual estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti y cuánto ansiamos, Señor, liberación en nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones. Y muchas veces nos encontramos como Gedeón, tratando de esquivar o sobrevivir a alguna circunstancia adversa, como la que ellos pasaban en su tiempo. Pero ayúdanos, Señor, a seguir tu plan, a ser fiel a ti, porque tú tienes la última palabra, tú tienes la liberación, tú tienes un mejor plan. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en estos momentos tan difíciles para la humanidad, tan difíciles para tu iglesia, tan difíciles para los hijos de Dios. Pero cualquier dificultad es tan pequeña delante de ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios proveedor, tú eres el Dios omnipotente. Nos rendimos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.